Ok, bueno. Vamos a comenzar a hablar de la notación sigma, que es algo que necesitamos conocer para poder entender pues, más adelante las integrales. La notación sigma denota una suma. Hay quienes le llaman sumatoria, pero realmente pues es simplemente una suma. Digamos que es una forma de abreviar la suma en la que utilizamos este símbolo que es la sigma, la letra griega sigma, para indicar que los términos que están dentro de los paréntesis o junto a la notación sigma se están sumando. De esta manera, por ejemplo, aquí que tenemos la suma para, o más bien desde i igual a 3 hasta 5, de i menos 2 al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Esto básicamente nos habla de una serie, retomando el tema de series y sucesiones de aritmética. Sustituimos la i por todos los números naturales desde 3 hasta 5. Entonces sería 3 menos 2 al cuadrado, 4 menos 2 al cuadrado y 5 menos 2 al cuadrado. Y entonces lo que vamos a hacer es sumar los términos. 3 menos 2 es 1, al cuadrado nos da 1. 4 menos 2 es 2, al cuadrado nos da 4. Y 4 menos 2 es 3. Perdón, 5 menos 2 es 3, al cuadrado nos da 9. Al sumar estos términos tenemos 14. Así es como se interpreta esta expresión de aquí, que nos pide sumar todos los términos sustituyendo 3, 4 y 5 en la expresión que nos dan. Tendremos aquí, por ejemplo, la suma desde n igual a 1 hasta 7. Bueno, aquí voy a cambiar por i. Desde i igual a 1 hasta 7, de 2 elevado a i, entonces sería 2 elevado a 1, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 6, más 2 elevado a 7. O sea, 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128, que nos da 254. De esta manera es como interpretamos la notación sigma. Aquí tenemos otros ejemplos. Desde 2 hasta 6 para i cuadrada sería 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, que nos da 90. Luego desde 4 hasta 10 para 5n más 3 es 5 por 4, más 5 por 5, más 5 por 6, más 5 por 7, más 5 por 8, más 5 por 9, más 5 por 10. Y lo que estamos haciendo es sustituir la n. Aquí desde 3 hasta 7, de n menos 2 al cubo, es 3 menos 2 al cubo, más 4 menos 2 al cubo, más 5 menos 2 al cubo, más 6 menos 2 al cubo, más 7 menos 2 al cubo, y así. De esta manera es como podemos realizar estas operaciones que nos indica la notación sigma. Si hay alguna duda, me pueden escribir aquí en el chat. Ahora, una notación muy similar es la notación pi, que nos indica un producto, que también le llaman productoria algunas veces. Es lo mismo. Sustituimos el valor que nos indica en los términos que nos pide, pero en lugar de sumar vamos a multiplicar. Tenemos i menos 2 al cuadrado y va desde 3 hasta 5. Entonces es 3 menos 2 al cuadrado por 4 menos 2 al cuadrado por 5 menos 2 al cuadrado, o sea, 1 cuadrado más 2 por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, o sea, 1 por 4 por 9, es decir, 36. Lo mismo aquí. Desde 1 hasta 7, 2i, pero es el producto, entonces es 2 elevado a 1 por 2 elevado a 2, así hasta 7, que nos da 2 elevado a 28, que es 268.435.456. Es muy similar. A veces también vamos a ver otras notaciones, como por ejemplo la de conjuntos, cuando usamos, ¿dónde está aquí? Uniones, cuando usamos intersecciones también de conjuntos, que son más como una U o como una herradura. No la veo bien por acá. Pero
en general es así. La parte de abajo nos indica de dónde comenzamos, la parte de arriba nos indica dónde terminamos, y lo que está después de la anotación nos da la expresión que vamos a sustituir. Ok, ahora vamos a retomar rápidamente, solo para recordar que las funciones se pueden derivar. Recordemos que aquí tenemos una expresión como f de x. Generalmente se la asignamos a una variable dependiente. Y entonces, al derivarla, lo que vamos a hacer es obtener la razón de cambio de esa variable respecto a su variable independiente, o sea, de la cual depende. Y eso se denota mediante la derivada. Y podemos diferenciar, esto se vio en el curso de cálculo diferencial, y este diferencial nos aproxima un cambio. Es decir, si esta es la razón de cambio, esto nos da cuánto cambia la variable dependiente cuando la variable independiente también varía o cambia. Entonces, retomando eso, y también el concepto de notación sigma que acabamos de ver, vamos a adentrarnos en la suma de Riemann. La suma de Riemann no es algo nuevo, no es algo, ¿cómo decirlo?, reciente ni propio del cálculo nada más. Obviamente ahora se ha tomado como parte del cálculo porque es como el perfeccionamiento de esto, que igual no es tampoco reciente, el cálculo tiene 300 años aproximadamente. Pero ya en el Antiguo Egipto y en otras culturas se intentaba encontrar la forma de calcular áreas de regiones. Es muy útil, por ejemplo, para saber las regiones de siembra, ¿no? O de construcción, cuánto material vamos a requerir. Entonces, se conocían ya las fórmulas, los griegos, etcétera, de superficies o de figuras geométricas simples, como la circunferencia, el triángulo, los rectángulos, etcétera. Y entonces lo que se les ocurrió fue dividir la región que es irregular en rectángulos que son regulares y que se pueden calcular fácilmente. Simplemente sabemos que el área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura. Así de simple. De esta idea es que nace la suma de Riemann. Lo que vamos a hacer, o lo que vamos a intentar, es calcular el área bajo una curva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir esa curva en rectángulos que tengan un grosor, un ancho, por así decirlo, fijo, que le vamos a llamar delta X, por aquí lo voy a poner. Y cuya altura va a depender de la altura de la curva. Entonces, obviamente van a ir variando las alturas, pero aquí surge una situación, la cual es, si nosotros tomamos como referencia el punto inicial de ese rectángulo, entonces los rectángulos van a tener cierta altura. Pero si tomamos como referencia el punto final, van a tener una altura diferente, porque las curvas no tienen una misma altura. Es decir, si tengo esta curva y aquí genero un rectángulo, o bien puedo tomar, lo voy a poner en rojo, el punto inicial para darle la altura, o puedo tomar el punto final, lo voy a poner en azul, para darle altura a ese rectángulo. Entonces existen dos rectángulos que pueden dibujarse en el mismo, en la misma longitud horizontal, si lo quieren ver así. Por eso es que se encuentran dos resultados, la suma inferior y la suma superior. Es decir,
la suma de los rectángulos que tomamos con las alturas más a la izquierda y las que usamos a la derecha. Entonces, nuestro valor de altura puede caber entre estas dos sumas, ¿no? Esos dos valores. Aquí podemos leer en la notación sigma que tenemos la fórmula del área de un rectángulo, que es base, delta x, por altura, que nos da la f de x. Sin embargo, hay que tener cuidado en que estamos hablando de una altura delimitada en esta de aquí por el punto inicial de ese intervalo. Y en la otra estamos hablando de una altura delimitada por el punto final del intervalo, que es diferente. Y vamos a sumar todos los rectángulos. Cada una de estas áreas se va a sumar y en conjunto van a aproximar el área debajo de la curva. Para poder sacar el ancho del triángulo, o por así decirlo, la base, vamos a dividir el intervalo completo en el eje del eje X en cierto número de rectángulos que queramos. Es decir, el valor mayor menos el valor menor de la posición en X nos va a dar toda la longitud completa del eje X, o más bien del segmento de eje que estamos trabajando. Y la n nos va a dar el número de rectángulos que estemos trabajando. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a determinar la longitud de esta base, de cada uno de los rectángulos. Y como vemos aquí, vamos a ir sumando la multiplicación de cada altura por cada una de las bases, es decir, todas las áreas de cada rectángulo que estemos trabajando. Y a esto se le conoce como suma de Riemann. Ahora, mientras más rectángulos tengamos, el ajuste que vamos a tener debajo de la curva va a ser mejor, porque va a llegar un punto en el cual básicamente vamos a estar como coloreando, porque los rectángulos van a ser tan delgados. Es decir, si aumentamos el número de rectángulos, la longitud de este diferencial, de esta diferencia de X, es casi cero. Por lo tanto, se vuelven básicamente líneas y por lo tanto estamos como, imaginémoslo así, coloreando el área bajo la curva con los rectángulos. De manera que cuando la longitud de este grosor es cero o tiende a cero, o bien cuando, voy a colocarlo yo creo que así, permítanme. El número de rectángulos que estamos trabajando se aproxima a infinito. Hacemos tantos rectángulos que básicamente no hay forma de que tengan un grosor significativo. Llegamos a un concepto muy interesante, que es el de integral. Esto viendo la integral como el área bajo una curva. Entonces, la integral definida es precisamente la suma de Riemann, pero de infinitos rectángulos. O bien de rectángulos cuyo grosor es básicamente casi cero. De esta manera podemos nosotros determinar esa área bajo la curva de una manera más cercana a su verdadero valor. Y se expresa de esta manera. Ya no utilizamos la notación sigma, sino que utilizamos este símbolo que es como una especie de S, que también proviene de la S de suma.
Y como vemos, ya no trabajamos con la altura I y la base I, sino que tomamos una función completa y su diferencial. Recordando el concepto diferencial de cálculo diferencial. Y está delimitada o está definida de un punto inicial en el eje de las abscisas a un punto final. De esta manera nosotros determinamos un área, ¿no? Entre A y B, todo el área bajo la curva, entre A y B, el área bajo la curva, y básicamente esta es la definición de integral como un área bajo la curva. Más adelante vamos a retomarla a partir de los diferenciales como la operación inversa a la derivación, pero por ahora vamos a ver este concepto de área bajo la curva. Ahora, podemos integrar mediante sumas de Riemann. Por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a x elevado a 5 más x seno de x. Y queremos conocer el área debajo de esa curva para, o más bien desde 0 hasta pi. Entonces, lo que significaría sería que vamos a sumar esta función evaluada en 1, etcétera, hasta n, siendo n casi infinito. Y lo vamos a multiplicar por los diferenciales que tengamos, que son básicamente o casi 0. Y entonces vamos a sumar esas áreas. Y eso se expresa mediante una integral. Algo importante que hay que tomar en cuenta aquí es que generalmente la notación sigma, como la veíamos aquí, o más bien siempre, se utiliza para variables que son discretas, es decir, que podemos separarla en enteros, ¿no? No podemos tener un cuarto de algo, un pedacito de algo, sino que tienen que ser rectángulos enteros. En cambio, ya una vez que trabajamos con la integral, estamos hablando de una variable que es continua, que sí puede tener secciones diferentes o podemos partirla, si lo queremos ver así, una línea en el punto en el que queramos. No está delimitada por una disposición geométrica entera, digámoslo así. Así que podemos trabajar magnitudes como la temperatura, como las distancias, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo. Queremos conocer el área bajo la curva f de x igual a 2, igual a x menos 2, desde 3 hasta 5. Entonces, lo que realmente estaríamos haciendo sería obtener una suma de Riemann para infinitos rectángulos desde 3 hasta 5 con una longitud de la base de cada uno de los rectángulos de 2 entre n, donde n es básicamente casi infinito. Dividimos esa sección en infinitos rectángulos y por lo tanto la longitud es casi 0 también, ¿no? Y lo podemos sumar. Que se expresaría mediante pues una integral. Aquí la voy a mostrar. Déjenme coloco. Esto de acá. Tenemos la función y vamos a encontrar un delta x. Este delta x está dado por el valor final del intervalo menos el valor inicial, es decir, 5 menos 3, que da 2, dividido entre n, donde n son el número de intervalos, de manera que nosotros sabemos que delta x es x final menos x inicial, eso ya lo conocemos, sabemos que cualquier delta se define de esa manera. Entonces, en este caso,
Si quisiéramos nosotros obtener un delta xy, perdón, básicamente sería un x y más 1, si lo hacemos por incrementos hacia adelante, menos una xy. Y si nosotros aquí despejamos xy, pues simplemente pasamos esto sumando al otro lado y pasamos el delta x aquí, xy más 1, menos ese delta x, y o bien podemos tomar que toda xy, es decir, cada valor siguiente, toda xy más 1, es una xy más este incremento, como lo quieran ver. Si tomamos esa estructura para calcular todas las xy a partir de la inicial, que es 3, se podría decir que cualquier valor de x se puede obtener sumándole y veces delta x al valor inicial, es decir, 3. Si sustituyo que delta x es 2 sobre n, entonces me queda que toda x en este eje de las abscisas está dada por 3 más 2 sobre n por i. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Tomo la función, sustituyo la xy por 3 más 2 sobre n por i, y sustituyo el delta xy por 2 sobre n, que es lo que tengo aquí. Una vez que tengo esta sustitución, simplifico. Aquí tengo 3 más 2 sobre n por i menos 2. Bueno, 3 menos 2 es 1. Me queda 1 más 2 sobre n por i. Después, si yo multiplico, perdón, como este es un factor constante respecto a la suma, no respecto al límite, porque la suma es, la variable de la suma es i. Entonces esto es constante. Lo puedo sacar de la suma. Ahí no hay problema. Lo saco, aquí está. Ahora, como tengo la sumatoria, por así decirlo, de una suma, la puedo separar en dos sumas, en dos términos, utilizando la propiedad lineal de la notación sigma. Como toda suma se puede separar en la suma de sus sumandos, pues lo hago, la separo en dos sumas, en dos sumatorias, que a la vez están sumando, y que también están multiplicando por este factor constante respecto a la suma. Ya que tengo esto, aquí tengo una suma muy sencilla, la suma de 1 desde 1 hasta n, es decir, voy a sumar n veces 1. Si sumo cierto número de veces el sumando unidad, que es 1, pues me da simplemente n. Si sumo 10 veces 1, me da 10. Si sumo 1000 veces 1, me da 1000. Entonces, si sumo n veces 1, me da n. Es una propiedad, ese es un elemento importante de la suma, el sumando unidad. Entonces, aquí tengo n. Y me queda nada más esta otra de acá, pero nuevamente dijimos que n, era constante para la suma, para esta suma, porque la variable sí. Entonces puedo sacar de esta suma 2 sobre n y solamente sumar i. ¿Qué ocurre con esto? Estoy sumando i desde 1 hasta n. Bueno, hay una propiedad que nos permite obtener, igualmente es aritmética, el resultado de la suma de números consecutivos desde 1 hasta n,
que nos dice que es n por n más 1 sobre 2. Entonces lo que hago es eso, sustituir esta suma por su resultado, que es un n por n más 1 sobre 2. Ahora, una vez que tengo esto, solo me queda simplificar y evaluar el límite. Entonces vamos a eso. Si aquí tengo un 2 que está multiplicando y un 2 que está dividiendo, los puedo cancelar. Y si tengo una n que está multiplicando y una n que está dividiendo también, las puedo cancelar. Y entonces solo me queda n más 1. Y por lo tanto, n más n más 1 es 2n más 1. Tengo estos términos. Es más, los voy a poner entre paréntesis, más sencillo. Ahora, multiplico por 2 y divido entre n. Me queda 4 más 2 sobre n, siendo ese el término que tengo que evaluar para obtener el límite. El límite cuando n tiende a infinito. Y eso voy a hacer, voy a evaluar la n que está aquí. Sabemos que si dividimos entre infinito nos da 0, entonces queda 4 más 2 sobre infinito, es decir, 4 más 0, o sea, 4. Por lo tanto, el área bajo la curva de la expresión x menos 2, desde 3 hasta 5 en x, es 4. De esa manera obtenemos mediante una suma de Riemann, mediante el límite de esa suma, el valor de la integral. Este es un proceso bastante laborioso, bastante largo, y si fueran expresiones más complejas sería mucho más complicado. No es necesario que hagamos todo esto cada vez que hacemos una integral, así como no es necesario que obtengamos las derivadas por incremento cada vez que hacemos una derivada. Tenemos fórmulas que se pueden generalizar y que podemos ir sustituyendo y utilizando. Pero hasta ahora, pues esta es la definición como una suma y como el área bajo la curva de una función.